El COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se aloja principalmente en las células epiteliales de las vías respiratorias. Estas células recubren la nariz, la garganta, los bronquios y los alvéolos pulmonares. Etiología. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2 es un beta coronavirus previamente desconocido que se descubrió en unas muestras de lavado bronquialveolar tomada por un grupo de pacientes que presentaron neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre del 2010. Patología del COVID-19 es un proceso complejo y multifactorial que involucra una interacción entre el virus SARS-CoV-2 y la respuesta inmune del huésped, donde se produce primero una infección inicial y replicación viral. El virus SARS-CoV-2 utiliza la proteína S para unirse al receptor AC2 presente en las células epiteliales de las vías respiratorias. Una vez dentro de la célula, el virus libera su material genético y comienza a replicar utilizando la maquinaria celular para producir nuevas copias virales. Asimismo, se produce una respuesta inmune innata. La infección desencadena una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y quimiosinas que atraen las células inmunitarias al sitio de la infección. Esta respuesta inflamatoria puede causar daño en el tejido pulmonar, lo que se manifiesta clínicamente como una neumonía. Asimismo, se produce una respuesta inmune adaptativa. El sistema inmunitario produce anticuerpos específicos contra el virus que pueden neutralizarlo y prevenir la infección de nuevas células. Los linfocitos T también participan en la respuesta inmune, destruyendo las células infectadas. Luego sucede una tormenta de citoquinas, que en algunos casos la respuesta inflamatoria se vuelve excesiva, lo que produce una tormenta de citoquinas. Esta liberación masiva de citoquinas puede causar daño multiorgánico y ser fatal para el organismo. Coagulopatía. El COVID puede causar una alteración en la coagulación sanguínea, lo que aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en diferentes órganos, incluyendo los pulmones, el corazón y el cerebro. También sucede un proceso multisistémico. El virus puede afectar células de otros organismos como el corazón, los riñones, el hígado, el sistema nervioso central, causando una variedad de síntomas. Epidemiología. Desde diciembre de 2019, las instituciones sanitarias de la República Popular de China alertaron sobre la aparición de un número cada vez más creciente de casos de neumonía atípica, lo cual posteriormente se identificó como el agente causal ya mencionado. A partir del 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una emergencia sanitaria de importancia internacional. Para el 11 de marzo del mismo año, se reconoció la situación de la enfermedad como pandemia debido a su rápida y fácil transmisión, la cantidad de casos, la mortalidad observada y su expansión a nivel mundial. Según los datos obtenidos por la OMS, para el 26 de junio de 2020, en el mundo se habían confirmado 9.473.214 casos de COVID, que se encontraban distribuidos entre todos los continentes. Solo 2 países de todo el mundo no habían reportado casos. A fecha de 12 de junio del 2022, el número de casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial se situaba en torno a 535.1 millones y se calculan al menos unos 15 millones de muertes por COVID a nivel mundial. Transmisión. Estudios demuestran que este virus se transmite de una persona a otra en las gotas que se dispersan cuando una persona tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevársela a la boca, la nariz o los ojos. Síntomas. Según la OMS, los signos característicos del COVID-19 son fiebre, tos seca, fatiga y adicionalmente se han reportado síntomas como malestar general, congestión, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato.
y en casos más graves, dificultad renal, digestiva y miocárdica. De acuerdo con la OMS, alrededor de 80% de los infectados presentan síntomas leves o ausencia de los mismos, es decir, asintomáticos, y generalmente no requieren tratamiento hospitalario. El otro 20% desarrolla una enfermedad moderada o grave, requiriendo asistencia avanzada en muchos casos con apoyo ventilatorios y cuidados intensivos. La letalidad de esta enfermedad fluctúa entre el 4 y el 6%, con riesgo incrementado a complicarse o morir en caso de personas infectadas en edades avanzadas que sean portadores de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer y cardiopatías. Diagnóstico. Para el diagnóstico del COVID-19 tenemos la prueba de reacción de cadena de polimerasa con transcripción inversa, también conocida como prueba molecular. Esta prueba de COVID detecta el material genético del virus mediante una técnica de laboratorio llamada reacción cadena de polimerasa con transcripción inversa. Un profesional de atención médica recolecta una muestra de líquido con un hisopo largo, muestra nasofaringea, que introduce en la fosa nasal para extraer el líquido de la parte posterior de la nariz. En algunos casos, el profesional de atención médica inserta un hisopo largo en la parte posterior de la garganta, esta es la muestra bucofaringea, o pide que escupas en un tubo para obtener una muestra de saliva. También tenemos la prueba de antígenos. Esta prueba de COVID detecta ciertas proteínas en el virus. Algunas pruebas de antígenos pueden producir resultados en minutos y se hacen con un hisopo nasal largo que se usa para obtener una muestra de líquido. Otras se envían a un laboratorio para su análisis. Tratamiento. Los medicamentos contra el COVID-19 pueden ayudar a las personas con riesgo, diagnóstico o síntomas de la enfermedad. Los medicamentos ayudan a gestionar los síntomas y las respuestas del sistema inmunitario, así como evitar que el virus que causa el COVID-19 se disemine por todo el cuerpo. Muchas personas con COVID-19 se recuperan en casa sin la necesidad de que un profesional de atención médica les recete un medicamento. Los síntomas pueden aliviarse con lo siguiente: antifebriles, analgésicos como el ibuprofeno o el acetaminofén, y también medicamentos para la tos. El profesional de atención médica puede sugerir determinados medicamentos si obtiene un resultado positivo para COVID-19 y tienes riesgo de enfermarte gravemente. Estos medicamentos evitan que las enfermedades leves empeoren, como lo son los antivirales. Pueden incluir nirmatrelvir y ritonavir. Vacunación. Las vacunas contra el COVID-19 comprenden el conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Las vacunas fueron presentadas por los medios como muy efectivas para evitar la infección y la propagación de los contagios. Sin embargo, los estudios médicos muestran que si bien la vacuna disminuye la probabilidad y severidad de la infección, los vacunados pueden contagiar el virus, incluyendo a otros vacunados, debido a la alta frecuencia con que muta el virus SARS-CoV-2. La eficacia de las vacunas decrece rápidamente con el tiempo. Para contrarrestar este efecto, los fabricantes propusieron la inyección de una dosis de refuerzo regular y desarrolladas con vacunas con variantes más recientes. El camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus mostraba a mediados de marzo de 2023 que aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, se estima que más de 5.500 millones de personas, es decir, el 71.3% de la población mundial, ha sido vacunada.